Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Vamos a solucionar los problemas que se presentaron en el episodio anterior, que comprobamos que no podíamos girar a tope los pedales y que además había interferencias de los tubos del líquido de freno con el suelo de la cabina. Lo vemos en unos segundos. Voy a empezar vaciando el circuito del lado de la derecha, así que lo primero que hay que hacer es quitar el tornillito que tiene el depósito por aquí arriba para permitir que entre el aire por ahí. Lo siguiente es conectar aquí en la válvula de salida un tubito. Me he comprado una jeringa grande para ir tirando del líquido de frenos, y ahora lo que voy a hacer es, fijando la posición de esta tuerca metálica, voy a girar, voy a abrir la tuerca negra para permitir la salida del líquido de freno. Este lado parece que ya está terminado. Ya se ve ahí el tubo vacío, todo lo largo, la salida, la entrada, queda algo de líquido. Pero básicamente todo el recorrido está vacío ya. Ahora vamos a hacer lo mismo con el lado izquierdo. Ya están vacíos los dos circuitos. Ahora lo que tengo que hacer es desmontar los pistones estos para ponerle una pieza a 90 grados. Y para ello, como tengo que quitar estos tornillos, este de aquí, el equivalente allí, pues tengo que mover los pedales para que tenga sitio para poder quitarlo. Así que tengo que sacar el avión y bajarlo del carro, porque si no, no puedo mover la rueda. Ya están sueltos estos pistones. La pieza que hay que cambiar es esta, poner una a 90 grados. Y ahora hay que soltar estos tubos. Aquí, como queda un poquito de resto de líquido, voy a llenar bien todo esto de papeles, y para que se absorba y no manche nada de líquido de frenos. Ya están desmontados los dos pistones estos, y ahora lo que hay que hacer es desmontar el elemento de abajo y añadirle un codo de 90 grados. Ya están colocados los codos y todas las roscas con su sellante, los tites, y ahora voy a volver a colocar los pistones en los pedales y dejar conectadas las tuberías. Esto hay que esperar 24 horas a que cure. Bien, pues esto está listo. He puesto los tubos simplemente a mano, sin apretar, y ya mañana, cuando haya curado el Loctite, el sellante de roscas, pues ya ajusto todos los tubos, los aprieto y intento ya llenar de nuevo todo el circuito del líquido de frenos. Ya han pasado bastante más de 24 horas, de hecho han pasado 2 semanas casi, o 2 semanas y media, no sé muy bien. Y ya están bien puestos los codos de aquí, ya no hay interferencias con el suelo. Y he cambiado todo el líquido de frenos de los dos circuitos, del pedal correspondiente al freno del lado del piloto, del copiloto. Y me ha costado un montón, digamos. De hecho me pegué casi 3 horas un día intentándolo yo solo, fue imposible. Y he tenido que esperar a que una persona me ayude, en este caso mi hermano. Y también he tenido que esperar, puesto que gasté mucho aceite hidráulico del líquido de frenos. He tenido que comprar otra botella que me ha llegado de Francia y también he tenido que esperar un poquito más. Pero bueno, después de otras 2 horas y quitando el aire de todos los circuitos, ya está todo correcto. Y en teoría, pues, ya debería poder girar bien hacia los dos lados. Vamos a comprobarlo. Bueno, vamos a dar un paseíto a ver si podemos conseguir el giro, que antes no se podía. Me pongo los cascos, ya no, hasta que no encienda la radio, pues no se me oirá.
taponado la salida del radiador. Ahora mismo no está pasando aire por el radiador, está pasando prácticamente cero, para comprobar a qué temperatura llega al ralentí, porque en la prueba que hice anteriormente, cuando falló el giro hacia la izquierda, pues la temperatura no subía en absoluto. Ahora mismo va por 33 aquí y 39 en el otro sensor. Ahora mismo marca aquí 47 y 53. Hay aproximadamente 6 grados de diferencia entre el sensor que está en el bloque del motor y el sensor que está en uno de los tubos por el que retorna el líquido refrigerante al radiador. Llevo ya aquí un rato al ralentí y marca 57 por aquí, 65, 66 por aquí. Ahora he dejado libre la salida del radiador, con lo que el aire puede pasar a través del radiador. Vamos a ver cómo evoluciona la temperatura, que como vemos se quedó en 58 y por aquí marca 66. Mientras espero a ver cómo evoluciona la temperatura, pues me he dado cuenta que aquí hay dos filas de agujeritos, que es donde se instalaba todo el mecanismo de la palanca de flaps en el caso de quedarme con la opción de flaps manual en vez de flaps eléctrico. Y por aquí yo huelo a humo, o sea que por aquí se está colando el humo del escape que precisamente está en esta línea. Así que aquí lo que voy a hacer es poner simplemente una cinta aislante, y puesto que aquí va encima una alfombrilla pegada con velcro, pues la cinta aislante será suficiente. Vemos aquí que la temperatura ha subido un poquito, ahí marca 72. Luego la temperatura esta que está alcanzando el motor y que no logra subir más de esto es porque el flujo que está empujando la hélice a través de todas las aberturas que hay es capaz de enfriar al motor y que no logre pasar de esa temperatura. En las pruebas en vuelo con más revoluciones, pues veremos en el primer vuelo corto alrededor de la pista, simplemente un circuito, pues habrá que observar si a más revoluciones de este ralentí pues sube, seguro que sube la temperatura, claro está, y si es capaz de refrigerar. Ese es el otro punto importante que hay que ver en el primer vuelo. Vale, pues vamos a dar una vuelta aquí. Vamos a probar los frenos. Perfecto, no se desvía nada. A ver si cuando lleguemos al final de la pista se ha calentado un poquito más el motor y podemos subirle la revolución. La misma marca 70, 78. Y aquí es donde antes no podía dar la vuelta, el giro. A ver ahora. Ahora sí, perfectamente. A subirle las revoluciones y ella marca 80, 73.
3600. Ya se nota el tirón bastante fuerte. Y el tope son 5200, creo que es. Seguimos en 82 grados aquí, 75 aquí. Y la temperatura del aceite de la reductora, 44. Debería ser también un poquito más alta. Habrá que ver en vuelo si se logra subir la temperatura. Bueno, pues probado que estira ya perfectamente para los dos lados y que frena, pues nos volvemos a lanzar. Además está anocheciendo, ahora vendrá una nube de mosquitos. Al motor que está calentito se acercarán todos revoluciones. Muy bien, pues prueba superada. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.